obligaciones van a ver diferentes, pero el estatus hace que los considerados socios que sean respetados como tal y tengan los mismos derechos, estos que los vamos a enumerar. El derecho a la información, el derecho al contralor, el derecho a la información, es decir, a mantenerle informado constantemente, al cumplimiento de las determinaciones de los estatutos, de los contratos sociales, el derecho al control permanente, el artículo 55 de la Ley General de Sociedades, el derecho de receso, el derecho a mantener la intangibilidad o intangible, la participación societaria, es decir, a mantener el elenco originario de los socios y también del monto o por el principio de intangibilidad del capital social. Todos estos son derechos en general que los adquiere por la sola condición de serlo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las obligaciones de los socios. Yo voy un poquito ligero porque nos falta un trecho. ¿Qué les parece a ustedes que son las obligaciones, las primordiales? Que son las dos caras de una misma moneda. Hablamos de los derechos por un lado y por el otro lado son obligaciones. Principalmente realizar los aportes a que se obligaron. Exactamente. La realización, la integración de los aportes de acuerdo a las obligaciones primigenias. Estas son contenidas en la norma ya desde el artículo 1. ¿Qué más? Como así también cuando hablamos de responsabilidad, si hay alguna pérdida, también tienen la obligación de contribuir. Bien. ¿Y cómo se ve esa obligación de contribuir a la pérdida? ¿Cómo te parece a vos? ¿Cómo te parece que se puede materializar esa obligación? No hace falta que me lo expliques conceptualmente, sino a ver, ¿qué entendés? Pues uno cuando define sociedades siempre dice que los socios deben, como así, participar en los aportes, contribuir en las pérdidas, y yo lo relaciono con la responsabilidad que tiene cada socio según su tipo societario. Entonces, si tiene una responsabilidad limitada y no va a aportar mucho a esa pérdida, pero si es ilimitada, va a usar todos los recaudos para poder sobrellevar esa pérdida, ¿no es cierto? ¿Y con qué te parece a vos que responde? Con su patrimonio. Exactamente, exactamente. Muy bien, fantástico. Entonces, fíjense, acá está prácticamente sintetizada. Con María Paula prácticamente estamos sintetizando la esencia de lo que son las obligaciones de los socios. Que yo les decía que son las dos caras de la misma moneda. Ahora, estas vamos a ver en una capita diferente. Por otro lado, voy a mencionar algunas otras obligaciones, que son, por ejemplo, las obligaciones de privilegiar el interés social por el particular, obligación de respetar las normas de convivencia que se traducen en los estatutos, en los reglamentos, hacerlos suyos, porque si bien son socios, también deben reconocer que estos reglamentos, esos estatutos, se conformaron de acuerdo a su voluntaria participación, con lo cual se somete, valga la redundancia, nuevamente, a la voluntariedad de sus obligaciones y por lo tanto cumplimiento. Prestar la colaboración del cumplimiento del objeto social, prestar toda la colaboración requerida para el cumplimiento del objeto social. Es decir, que dentro de las obligaciones están dadas todas las obligaciones de no hacer. Fíjense que paradójicamente que en el aporte tenemos obligaciones de no hacer, en las obligaciones de los socios aparecen todas estas obligaciones, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver por qué les estoy, pero se entiende, ¿no? Se entiende lo que les quise comentar. Por ahí es dificultoso porque como no hablamos de aportes propiamente dichos, es como me adelanté un paso. Bien,
De todas formas, chicos, yo la verdad que en la mayoría de los temas que estamos dando, como lo venimos conversando con el contador, hay temas que los damos por sabido, porque realmente tienen un anclaje teórico importante en comercial, con lo cual hay de verdad temas en la parte práctica, es decir, el ejercicio que ustedes como contadores lo van a hacer, pero sin descuidar algunos conceptos teóricos. Por lo cual también, repito, vuelvo a repetir, que las leyes que están, que conforman esta materia, son la Ley General de Sociedades y la 27349 de la SAS, sin omitir artículo alguno. O sea, damos por sabido que todos los artículos de las normas han sido leídos, analizados y aprendidos, así como la relación con el Código Civil y Comercial. Bueno, hecha esta aclaración, continuamos. Bueno, ahora vamos a hablar de este elemento que habíamos visto que son las dos caras de la misma moneda, que son tanto, o constituyen la raíz de tanto derechos como obligaciones de los socios. ¿Y qué es el aporte? A ver, ¿alguien me quiere contar qué es el aporte? ¿Qué les parece que es un aporte? ¿Qué es el aporte? A ver. Antes que nada, antes de que empiecen a esbozar un concepto, a ver, hasta si se diría literario de lo que es el aporte, voy a comentar dos cosas que, bueno, es una aclaración que seguro el contador lo habrá hecho o lo tienen presente. ¿Qué diferencia existe entre capital social? Los contadores no podemos inobservar estos dos elementos, estos dos conceptos y estos elementos que son fundamentales para nosotros. ¿Qué es el capital social? A ver, ¿qué es el capital social? Tengo que hacer esta aclaración, chicos, sí o sí, porque hemos visto en los exámenes, y el contador yo lo conozco, porque el contador da todos los años y con el mismo esmero, y empezamos, y cuando te sentás en la mesa de examen y preguntas, trastabilla. Entonces, profe, sí. El patrimonio social es el conjunto de los bienes y las propiedades. Patrimonio social, entramos mal. La Vamos empresa, primero. Capital el patrimonio. social. ¿Qué es el capital social y qué es el patrimonio? Y el capital social solamente abarca lo que uno puede ser eso. El capital social solamente es lo que aportan los socios. Decime. ¿El capital social, entonces, qué es? El capital social es uno de los... que abarca solamente lo que aportan los socios. Bien. ¿Y el patrimonio? Y el patrimonio, el conjunto de los bienes y que tiene la empresa. Vamos por ahí. A ver, María Agustina, gracias, Pau. María Agustina, a ver qué me decías. Lo que quise agregar es que el capital social, como habíamos visto en varias clases, que el capital social es uno de los requisitos y el elemento de sociedad. Sí, sí. Y ese capital es el que conforma el patrimonio. Bien, el patrimonio inicial del ente. Más o menos estamos ahí. Importantísimo, importantísimo. El capital social es el conjunto de aportes que efectúan los socios en el momento de la constitución, en el acto constitutivo. ¿Sí? Es lo que nosotros decimos la suscripción de capital, ¿no? Ese es el valor del capital social, el conjunto de aportes que realizan los socios en el momento del acto constitutivo. Esa tiene una idea en derecho societario, una idea en el derecho societario del carácter intangible del capital. Es decir, no se modifica, salvo por incrementos o disminuciones que lo realicen los socios por voluntad propia y por un método, ¿no? Estamos hablando, ese conjunto de aportes realizados en forma voluntaria por los socios en el momento del acto constitutivo es inamovible e intangible, ¿sí?
Y es un principio del derecho societario la intangibilidad del capital social. Este es el capital que puede ser modificado, pero solamente por las mayorías establecidas en el estatuto y de conformidad a ciertos requisitos establecidos en el estatuto. Mientras que el patrimonio, como creo que Pablo dijo, es no sé si lo dijiste así o no, es la diferencia entre el activo y el pasivo, una cosa así, ¿no? En realidad el patrimonio es el capital social efectivo, lo que existe, lo que hay en la sociedad, lo que se utiliza para el giro ordinario, debe estar siempre en la sociedad y es el instrumento que le otorga garantía o por el medio del cual los acreedores tienen garantía del pago de sus acreencias. ¿Entiendes? Trato de ser lo más gráfica y clara posible, tratar de hablar como en español para que todos me entiendan. Entonces, es el capital social efectivo disponible para hacer frente a las obligaciones sociales. Este es móvil, porque depende del giro comercial. Puedo tener a las 10 de la mañana, puedo tener 1 millón de pesos con créditos y bancos, con 3 millones de pasivo, entonces se modifica, pero va a seguir siendo 7 millones, pero eso va a ser el patrimonio, pero mi capital social va a ser los 100.000 pesos que se aportaron en manera original. ¿Entiende cuál es la diferencia? Profe, ¿lo puedo volver a repetir, por favor? Ay, se me porque se me cortó justo. No sé en qué te perdiste, porque aparte esta es una elaboración propia. El aporte dijo que era como algo intangible, ¿no es cierto? No. El capital social es intangible. Todo lo que estamos hablando es como la antesala al aporte. Yo les quise hacer una aclaración. Es lo que uno va a integrar supuestamente. Sería eso. Es el capital por eso apunta a lo ficticio. Lo que uno se compromete a... está. Me estoy confundiendo. No. El capital social es el conjunto de aportes que realizan los socios en el momento de la constitución de capital y está relacionado a lo que nosotros denominamos capital suscripto. Es decir, cuando nosotros hacemos el asiento de inicio de constitución, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el patrimonio, el capital? ¿Qué cuenta es? ¿Deudora, acreedora? No, ¿qué cuenta es? ¿Deudor, acreedor? Acreedor, perfecto. Entonces, ¿cómo sería si yo quiero constituir el capital? ¿Qué cuenta le daría? ¿Qué nombre le darías a la cuenta? ¿Qué nombre le daríamos a la cuenta? Capital ¿Estamos social. constituyendo? Capital social. Claro. ¿Cuándo incremento capital social? ¿Cuándo debito o cuando acredito? Estoy en contabilidad básica, ¿eh? Cuando acredita. Cuando acredito, perfecto. ¿Y contra qué cuentas debito? Y contra socio cuenta aporte. A capital social, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos cuando se trata de la suscripción, es decir, esa obligación? Y ahí vamos a tener por un lado vas a tener una cuenta que acredita, que es el capital social, y otra cuenta que es que esa suscripción, ¿qué representa para la sociedad o para los socios? Y por ejemplo, si es en un aporte en efectivo, va a ir a caja. Sí, pero vos fíjate que nosotros lo que estamos haciendo es constituir un capital social, pero tenemos que, al constituir un capital, ¿qué elemento antes que el dinero figura? La obligación. ¿Quién el compromiso, la obligación? ¿Quién me dijo eso? Chao, profe. Perfecto, y entonces, ¿cómo hacemos para reflejar esa obligación en el asiento de inicio?
Y capital suscrito. Sí, esa obligación, perdón. ¿Qué cuenta va a ser? ¿Va a ser deudor o acreedor? Deudora. Deudor, Andrés. A ver, decime. ¿Y cómo iría? Socio, Y cuenta por aporte. ejemplo, el compromiso que hizo cada socio va a ir acreditada contra la cuenta capital social. Dale, a ver cómo quedaría. Por ejemplo, que el contador y yo somos... Y el nombre de ustedes dos contra el compromiso, el monto del compromiso en caso de que sea un aporte en dinero y hagamos en dinero que es más fácil. Sí. Entonces sería Retamosa, Javier y... Por separado. Pero ahí lo que tenemos que definir es la obligación. ¿Cómo sería? ¿Cómo tendríamos que hacer? Por ejemplo, socio Retamosa Javier en el debe, luego socia Núñez Paola también en el debe a Capital Social. Perfecto. Y cuando es la integración, ¿Cómo mayorizamos la cuenta socio? A la cuenta aporte. Pero si mayorizamos, fíjense que si mayorizamos, tenemos un débito para la sociedad. Sí, saldo deudor. Un saldo deudor para la sociedad contra el claro, saldo cuando hay la acreedor. integración. Sí. Marianela, ¿estás o...? Sí, profe, disculpe, le tapé sin querer, la escucho. Ajá. No, yo te quiero escuchar a vos, yo a ustedes los quiero escuchar, porque me gustan estos debates, es la única manera que uno aprenda bien. No, bueno, decía que eso iba a ser la integración que quedaba los socios como saldo deudor. Integración donde se va a cancelar eso a través, por ejemplo, socio Retamosa, caja a socio Retamosa Javier. Y ahí, en el caso de que sea, claro, en el caso de que sea un dinero en efectivo. Perfecto. Claro, bueno, si entonces no, fíjense que esto es mucho más analizable desde el punto de vista de nuestra profesión. O sea, más materializable cuando lo hacemos de esta manera. Me parece perfecto y gracias a todos y a todas porque la verdad que con esto hicimos un poquito más dinámica la clase y entendible. Estos debates no pueden surgir en una facultad de Derecho cuando das sociedades porque la verdad que no tienen idea de lo que estamos hablando y cuando vos decís una cosa así te quedan pensando, esta tiene un doctorado en Harvard, por eso es que explica de esta manera y en realidad para nosotros es algo muy básico. Y así también ustedes aprenden cuál es el mecanismo y que esto que nosotros elaboramos con teorías, con doctrinas, con mucha jurisprudencia, es algo muy simple que nosotros los contadores los manejamos y los debemos manejar de esa manera, ¿sí? Ustedes tienen que estos elementos relacionarlos directamente con la práctica y de esta manera sería más aprehensible, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, ahora vamos, habiendo hecho esta aclaración en conjunto, que la verdad que me parece súper fructífera, vamos aquí. Los aportes, ahora voy a ir un poquito más rápido, si me permiten, porque es algo como más conceptual y después volveremos a dar un poquito de participación. Lo que pasa es que el tiempo es tirano y yo creo que tengo menos de una hora. Bueno, el aporte, antes que nada, es un requisito fundamental de la norma, ya lo vieron con el contador, está contenida dentro del artículo 11, inciso 4 de la ley, y es un elemento, para mí, humildemente lo considero como uno de los elementos esenciales, porque sin aportes no existe capital y no existe sociedad. No existe desde el momento en que el artículo primero de la ley lo contiene y se desvanecería el propósito del objeto como causa-fin, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado del objeto como causa-fuente, el fuente, origen, realización y fin es lo que queremos lograrlo? Entonces, todo esto se desvanecería en el caso de que no existieran aportes. O sea, la importancia de la sociedad, desde la génesis misma del acto societario. Sin aportes
no tendríamos capital, no tendríamos posibilidad de cumplir con el objetivo del artículo primero como causa fuente, ni tampoco el artículo que tenga que ver en el contrato social con la causa fin, es decir, el motivo por el cual nosotros realizamos una actividad, el motivo o la actividad o el servicio que nosotros realizamos teniendo como un marco jurídico esta sociedad. Es de carácter absolutamente oneroso. En principio, salvo créditos y los intangibles, no podrían formar parte de los aportes. ¿Sí? Les digo así en principio porque, bueno, pues han tomado por ahí en algunas situaciones que por ahí como exorbita un poquito el curso de práctica societaria, con lo cual tómenlo así, que los aportes en principio podrían, excepto los créditos y los intangibles, ser parte de los aportes, ¿no? La cuantificación de los mismos, por lo que habíamos visto, por el grado de responsabilidad y la participación en las ganancias y en las pérdidas que ello conlleva. En las sociedades de personas, los aportes pueden ser obligaciones de dar o de hacer, no existen obligaciones de no hacer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes? Porque tienen una responsabilidad solidaria, ilimitada y subsidiaria por las obligaciones contraídas en la sociedad. Entonces, solamente podemos materializar obligaciones de dar u obligaciones de hacer. En aquellas sociedades en donde el capital es el elemento fundamental y fundante de la misma y la responsabilidad de los socios se limita al aporte de los mismos, las obligaciones, también obligaciones de dar o de hacer, en donde es más importante, terminan siendo las obligaciones de dar, ¿no? Las obligaciones de dar que son los que materializan de alguna manera y cuantifican el grado de responsabilidad que va a estar dado por ese monto aportado. En las obligaciones de dar tienen por objeto la entrega de una cosa o de un bien. Son obligaciones, lo que nosotros denominamos obligaciones de género, es decir, cosas fungibles, cosas que pueden ser reemplazadas. Materia prima, por ejemplo, 10 telas de cuero, y ese aporte lo puedo llegar a hacer en el momento de la suscripción, son 10 telas de cuero, o hagamos más fácil, los rollos de tela, 10 rollos de tela de tal calidad en el momento de la suscripción, pero resulta que en el momento de la integración no son esos mismos rollos de tela, sino otros de calidades similares, pueden ser perfectamente válidos porque son donde no existe ninguna especificidad, salvo que por el otro lado se encuentran aquellas obligaciones en que son relaciones de especie, en donde, por ejemplo, los rollos de tela, en lugar de ser tales, son rollos que están pintados a mano con una seda china, que eso hace que salga de la esfera de la generalidad y nos enfoquemos en elementos más específicos. Las obligaciones pueden ser también de dar cosas ciertas y sumas de dinero. Cuando recuerden que si se trata de una moneda extranjera, se asimila las cosas. Es decir, que en el caso de que yo me comprometa a realizar un aporte en moneda extranjera, estas van a ser asimilables a cosas de acuerdo a lo establecido por el Código Civil y en el Civil y Comercial, y en el caso de la suscripción que no cuente con ese valor en billetes verdes, en billetes norteamericanos, se puede reemplazar con billetes argentinos, pero al tipo de cambio oficial del Banco Nacional al día de la fecha que se lo materialice. Bueno, el aporte ya sería redundante explicar que tiene una importancia desde el punto de vista económico, por lo que habíamos visto, y una importancia de tipo político. No quiero dejar de hablar, aunque sea unas palabritas, de las obligaciones de no hacer.
Básicamente las obligaciones, ¿por qué les parece a ustedes que no es conveniente, que no son convenientes, que no son aceptables, no convenientes, que no son aceptables las obligaciones de no hacer? ¿Qué les parece a ustedes? Porque no existen... Mauri, ¿cómo estamos del tiempo? Ah, perdón. Porque no existe ningún tipo de aporte que se considere de no hacer, ¿puede ser? Porque se contradice con la palabra sí, pero aporte. ¿por qué no hacer? Profe, No, se refiere a que el aporte es la obligación de dar algo para la sociedad, a eso, y de no hacer no sumaría a ese capital social. Más o menos, a ver, no viene por eso. ¿Incrementa el patrimonio de ninguna forma eso? Porque una obligación de no hacer no obliga en sí mismo, puede ser, porque... No, obligación, el nombre lo indica, es una obligación. Claro, pero para este tipo de compromisos, digamos. Es algo muy fácil, muy simple. Porque, por ejemplo, ¿cuál sería una obligación de no hacer? Porque no se consideran como aportes, profe. Claro, o sea, ¿cómo lo medís? Pero ¿por qué no se consideran de aportes? No tenés forma de medirlo. Ahí está, exactamente, Ivana, exacto. Fíjense que yo les dije, obligaciones de dar. Fíjense, obligaciones de dar son obligaciones de dar sumas ciertas de dinero, de un bien específico, de un bien genérico, son obligaciones de dar. Yo me comprometo a dar esto. ¿Qué? Mira, 3 rollos de tela, 50.000 pesos, fantástico, es apreciable en dinero. Obligaciones, por ejemplo, en las sociedades, como había dicho, las sociedades intuito personae, donde tiene mayor importancia la participación de las personas en sí, quizás por sus características, como por ejemplo un pintor, lo que hace es obligación de hacer, yo pinto cuadros, de alguna manera esos cuadros van a estar valuados, en mayor o menor medida van a estar valuados, esa es mi obligación de hacer. Yo me comprometo a pintar todos los cuadros de la galería que vamos a montar. Es una obligación de hacer. Ahora, las obligaciones de no hacer. Yo no me comprometo a no pintar. ¿Cómo evalúo eso? ¿No? O sea, está en la posibilidad de cuantificar efectivamente el valor aportable. Leamos el artículo 38, 2 minutos les voy a robar, pero me parece importante, porque ya que estamos, y como contadores, esto tenemos que saberlo. ¿Alguien lee el 38? Habla sobre bienes aportables. Dale. Dice que los aportes pueden consistir en obligaciones de dar o de hacer, salvo para los tipos de sociedades en los que se exige que consistan en obligaciones de dar. Las intuito personae, como yo les había dicho. Después, forma de aporte. Forma de aporte. Dice, el cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los requisitos dispuestos por las leyes de acuerdo a las distintas naturalezas de los bienes. Y impuestos, el cumplimiento del aporte deberá ajustarse a los requisitos impuestos por las leyes de acuerdo a distintas naturalezas de los bienes, que es lo que ustedes están haciendo con el contador en la parte práctica. Todo este artículo ustedes lo están poniendo en práctica ya. Después. Y después está la inscripción preventiva. O sea que todo lo que ustedes están haciendo con el contador están contenidos en estos artículos. O sea, yo no doy más que esto porque sé que el contador, y sé cómo lo da, y sé con la perseverancia que siempre que imponen sus clases y también los contenidos. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que ustedes están dando en la parte práctica. Fíjense que en esto es muy importante que hagan esa diferencia, porque los aportes nunca pueden ser obligaciones de no hacer. Lo que sí, si ustedes se remiten al artículo 50 de la Ley General de Sociedades, van a ver que tiene como una especie de reparación ante esta situación. ¿Por qué? Se considera una inconducta, o lo que nosotros denominamos una injuria societaria, cuando el socio realiza operaciones que sean de competencia con la sociedad. Habíamos visto que las obligaciones dan nunca a competir.
No podemos obligar a un socio en sus aportes a que realicen obligaciones de no hacer, porque es imposible evaluarlas. Entonces, lo que hace es, la ley zanja esta diferencia estableciendo como una inconducta societaria o una injuria societaria estas conductas que vayan en contra de la sociedad. Y también lo que hace el artículo 50 de la ley, yo creo que lo tengo, creo que es 50, ¿no? De la ley que nos habla de prestaciones accesorias. Fíjense, puede pactarse que los socios efectúen prestaciones accesorias y estas no integran el capital, tienen que resultar del contrato, se precisa el contenido, duración, modalidad, retribución, sanciones, deben ser claramente diferenciadas de los aportes, no pueden ser en dinero, solo pueden modificarse de acuerdo a lo contenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entienden? Entonces, todas esas obligaciones de no hacer que no están reguladas en el artículo 50, que a su vez es permisivo el artículo estableciendo que también lo puede regular el estatuto o el contrato social. ¿Se entendió? ¿Cerramos aportes? Ahora, yo voy un poquito rápido, chicos, tengo que terminar sí o sí, porque... Queda menos de un minuto y... ¿Qué les parece? ¿Elaboramos una sala nueva? Así dale, no... ya mismo elaboro y... Dale, Ando. te agradezco. Sabes que no pudimos dar la clase de las 19. De todas maneras, como dijiste que Valen llegó a 18:15 y que le damos un ratito, bueno, nos conectamos.